sé, como en comunicación visual básicamente. Es decir, o sea, bacán que yo quiero estar en TikTok, pero es como puta, inicio, nudo, desenlace, ¿cachai? Claro, ahora la estructura. Haz lo que tú quieras en tu TikTok. Sofía Zapata Ochoa, dice el Facebook. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Pata Rota. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de la vida, súper honrada. Vacancísimo. Contarles a la comunidad del ISPADE que con Sofía vamos a dar un taller de artes escénicas, sobre algunas cosas que tienen que ver con el clown. Ya luego les iremos contando. Sofía es una importante actriz de teatro. Qué feo que es la palabra importante, ¿no? Define importante, ¿no? Pero es una gran actriz de teatro. Yo te conocí a ti en la pandemia por redes sociales. Antes hablábamos de que las redes sociales y esta huevada. Ahí vi una serie de trabajos que tú empezaste a hacer cuando estábamos confinados. Con la clavijita, esa usted. Yo no me acuerdo mucho, pero era una suerte de personaje que se dirigía a los niños. Y era súper útil en esos momentos, sobre todo porque yo tenía los guaguas ahí y era un estrés. Y la pandemia definió muchísimas cosas en la vida de las artes escénicas para mí, ¿sabes? Visibilizó muchísimos procesos que se venían dando y que se pudieron democratizar. Entre esos, la Chalata Clown, que es tu personaje, es tu proyecto. ¿Cómo es esto? Cuéntame un poquito. Es mi utopía, creo, en el mundo del teatro. Porque es la compañía teatral, es el grupo teatral, pero donde la única actriz soy yo, básicamente, por temas de agilidad en cuanto a la gestión. Pero la idea es, claro, como ir a hacer proyectos con otra gente sin perder como la autonomía de mi voz, finalmente. Que creo que eso es como mucha tara del mundo de la ilustración también, pero sí. Y es Chalata Clown porque Chalata es el nombre de mi primer clown. Que, yo soy media rarita, media irreverenta. Y creo que también es otra tara del mundo de la ilustración, que por lo que fuere necesito que en cada propuesta artística tener un personaje distinto y un nombre distinto. Entonces, por ejemplo, luego apareció la clavijita, que es el personaje que tuviste en la pandemia, pero el clown con el que nací fue Chalata. Entonces también en un abrazar ese parto clown, le puse Chalata Clown a esta compañía. Sofía, tú aparte de actriz eres ilustradora. Soy ilustradora. ¿Y qué eres más? ¿Actriz o ilustradora? Creo que soy las dos cosas, sí. En algún momento hubo la crisis, porque primero fui ilustradora, digamos, oficialmente. De hecho, estudié diseño gráfico y artes plásticas. ¿Dónde estudiaste? Estudié diseño gráfico en la Metro y artes plásticas en la Universidad Central. Y claro, entonces era como la profesión oficial, donde ya le había metido como mucha energía, muchas ganas, y después apareció el clown de una forma reveladora y abrupta, ¿cachas? Y sí hubo una pequeña crisis de, y ahora ilustración o teatro, y descubrí que lo mío no es ni la ilustración ni el teatro, es contar historias, ¿cachas? Y la ilustración y el teatro es una herramienta como si aparece en algún momento hacer pan y puedo contar historias con pan, pues daré pan, ¿cachas? Y cero drama en eso. Y entonces decidí que iba a hacer las dos cosas. Y a veces me preguntan como qué prefiero y creo que es difícil de responder o casi no tiene respuesta esa pregunta, porque para mí dibujar es como respirar, o sea, no me concibo no dibujar. De hecho, cuando pasa mucho tiempo sin que yo dibuje algo, ya me empieza la neurosis, como que me siento mal, estoy más mal genia, lo que fuera, es como necesito dibujar para tener equilibrio en mi vida. Y el clown y el teatro es la otra parte como social que de repente no me da la ilustración, y el permitirme sonreír, ¿cachai? Está muy vinculado con la felicidad, con el gozo. Entonces como
¿cómo me hacen escoger entre respirar y ser feliz, gacha? Es como, no hay forma, gacha, no hay forma. ¿Y cómo se dio este suceso abrupto que dices tú de las artes escénicas en ti? ¿Cuál fue el detonador? Sí. O sea, yo venía haciendo teatro, talleres de teatro, porque igual, y mucha gente lo sabe, pero yo era una niña como muy rarita, ¿cachas? Que muy mal genia, muy triste, no podía hablar en público, o sea, muy, muy de bajón. Entonces, el dibujo llega a mi vida porque era el único momento donde sentía que encajaba en el mundo, y el teatro llega a mi vida porque quería poder hablar en público o hacer algo con esa timidez o esa sensación de que me abruma todo lo demás. Entonces yo hacía talleres de teatro por eso, intentando como que se haga callo ahí el miedo y poder hablar medianamente bien. Iba así por la vida haciendo talleres de teatro y hago un taller de clown, que yo ya medio había visto así en el Cronopio, el medio le cachaba al Guido Navarro, y decía como esto está muy bacán, pero nunca quise ser actriz, ni hacer teatro, ni me había planteado hacer clown, ni nada, solo hacía talleres. Hago un taller de clown. Maravillosamente me sale como una propuesta para ser profe de artes plásticas en un proyecto que no sé si ubicas, que es Revuelta a la mitad del mundo con las chicas de Humor y Vida. Y vamos, son talleres de arte en las comunidades fronterizas con Colombia. Entonces fuimos y hacíamos los talleres en las comunidades, y al final había una especie como de... no sé, como de fiesta cultural, y entonces invitaba a las tecnocumbieras del lugar, al cantante de pasillos, a no sé qué, a no sé qué, a no sé cuánto, y los profes también hacíamos como algo, un número, un lo que fuere, como para hacer presencia en esa fiesta. Entonces pasa esto en una comunidad, no recuerdo cuál, y nos ponen a todos los profes a hacer un número de clown. Había clowns profesionales que estaban dictando talleres de clown, entonces ellos sí hacían el número y el resto éramos como, tenga el palito, o sea, el árbol, el gato. Entonces yo era una de esas que... Es escenografía. Básicamente. Yo era una de esas. Hicimos el número, yo con las justas, igual con nervios, con todo, pasó. Salen las tecnocumbieras a bailar, no sé qué. Y los clowns profesionales salen mientras cantan las tecnocumbieras como a avivar al público. Entonces, los que no éramos profesionales dijimos, salgamos también. Y salimos. Y en algún momento, no sé cómo, todos habían entrado excepto yo. Y yo me doy cuenta porque las tecnocumbieras paran la música y me cogen de pato, ¿cachas? Y fue como, ¡wow! Y yo había hecho un taller de clown y yo sabía que a todos sí, jugar, poner el pecho y ya está. Pero estaba muriéndome, ¿cachai? Y las tecnocumbieras empiezan como a molestarme de, ay, nuestra nueva integrante, que no sé qué. Y yo, ajá, y yo hecha la sexy, no sé qué, intentando jugar con ellas. Y el coliseo se empieza a cagar de la risa, pero a un nivel muy heavy. Y sentí una cosa dentro, amigo, que fue como, pucha, quiero gastar vida en esto. Y de ahí en más fue como prepararme. ¿Qué año fue? Creo que fue 2009. A ver. Y de ahí en más fue como prepararme específicamente para el clown, o hacer otro tipo de talleres, pero es como cojo para mi clown, ¿cachas? Y de hecho, por eso también la compañía se llama Chalata Clown, porque todo lo que haga tiene que atravesar el humor, la clave de clown. Uh-huh. ¿Y alguna vez pensaste no ser clown o has explorado otras posibilidades del teatro? He hecho cosillas, sí. A mí me pasa, igual quizás porque estoy profundamente enamorada de clown y quizás estoy equivocada, pero a mí me pasa que creo que en el clown hay una esencia bonita que te ayuda como al teatro en general, a la representación, con el cuerpo en general, y es como esa verdad, esa honestidad que necesitas en el clown para poder generar risa o empatía, para que se genere lo que se tenga que generar, llanto, emoción, lo que fuere. Y creo que eso se ejercita mucho en el clown. Entonces he hecho otras cosas donde creo que el clown me ha ayudado un montón para conectar con esa verdad que te digo, pero sí es cierto que disfruto mucho más la metáfora y como la tontería del clown y burlarme de mi propia tontería, y algo ahí que amo mucho.
Entonces tu maestro o tu profesor del que te abre las puertas de clown es el Guido. ¿O tuviste otro profesor y no fue con el Guido que estudiaste? No, clown no hice con el Guido. Yo con el Guido hice técnica base, hice máscaras. Pero no, mi papá clown es Víctor Stiebelman, no sé si le ubicas. Claro. Ajá. Y sí, yo con el Guido tuve nociones del clown, pero desde fuera, porque de hecho mi tesis de diseño gráfico la hice de una obra de clown del Guido, entonces yo me colaba, Punto de Fuga. Yo me colaba a las clases del clown a comerle así a toda la información, comerme toda la información del Guido sobre el clown, sobre el teatro gestual, y sí, mamé mucho de ahí. Pero quien me parió, digamos, es el Guido Navarro, el Víctor Stiebelman. Ajá. Él no estudió acá, ¿verdad? Él vino ya con su... El Víctor, sí, él ya vino. Sí, yo le conocí a él en el taller de dramaturgia, a Aristides, a él y a la esposa, no sé si sigue casado todavía con una colombiana. Sí, con Alegría. Chéverísimo esos manes. Yo le amo al Víctor, creo que tiene un tacto para cuidar en el clown, porque uno está tan vulnerable, ¿sabes? Que si no te cuidan, te puedes medio traumatizar y decir, esto no es lo mío, y te vas. Y el Víctor tiene mucho cuidado en cuidarte, en abrazarte bonito. Y la ilustración, o sea, porque yo entiendo esto de que dibujar es como respirar, es súper claro eso, pero ¿cómo pasas del diseño gráfico a la ilustración? ¿O siempre estuvo la ilustración ahí y el diseño gráfico era una máscara para permitirte dibujar? Sí, algo parecido, como que siempre estuvo ahí sin saber y sin poder nombrarla del todo, porque de hecho yo lo que quería hacer siempre fue artista plástica, pintar cuadros y cosas así, pero en el camino no recuerdo a ninguno de mis dos papás diciéndome no puedes estudiar artes, pero no sé, gachas, estaba ahí ya en el ambiente que solo anulé la posibilidad y cuando terminé el colegio decidí estudiar diseño gráfico, que era lo más cercano a... Después trabajé 1 año y medio en Sonacuario, que era una agencia de comunicación con responsabilidad social, y ahí se me abrió la cabecita en cuanto a se necesita comunicación para un mundo social, artístico, que está bueno, porque andaba en crisis de no quiero hacer que compren el shampoo de turno cuando no se necesita, ¿sabes? Y también porque conviví con muchos ilustradores que habían salido de la Universidad Central, que para mí era como, no, la universidad no, porque, no sé, se drogan, no sé, ¿cachas? Entonces, de esos miedos que uno tenía a esas edades en esos años. Entonces, decidí botarme del trabajo, estudiar artes plásticas, y yo creo que aparece la ilustración como un mix perfecto de ambas cosas, ¿sabes? Y creo que lo principal, como te decía, no es ni el dibujo ni el diseño, sino el poder contar cosas. Y eso me conmueve full. No sé por qué dices que la ilustración no es un arte plástico. No entiendo esa parte de ti que dices, yo quería ser artista plástico, pero me hice ilustradora. Ajá, vamos a entrar en crisis, listo. Entremos en crisis. Creo que depende de cómo concibas el arte en general. Yo hago esta distinción porque quizá está de más y concuerdo contigo, pero sí siento muy marcado cuando hablo con artistas plásticos esta división. Y entonces es un poco como para marcar mis límites, digamos. Porque en el mundo del arte creo que hay una rama que cree que el arte es un poco catártico, es un poco que responde a uno mismo, ¿sabes? Y hay otra rama que capaz sí cree que el arte es comunicación, pero no es todo el mundo del arte. Y yo cuando hablo de ilustración, que también pasa en la ilustración, que una rama es como lo estético, como te cuento mi ser, no sé qué, y hay otra que es como, ok, sí te puedo pasar información mía, pero esto es comunicación y hay que responder a ciertos parámetros comunicacionales porque hay un mensaje o hay un concepto que tengo que pasar y esta ilustración o esta pieza tiene que funcionar por sí sola y etcétera, etcétera. En general creo que está como más mejor
perdón la tontería que voy a decir, pero está mejor visto a la ilustración como comunicación. Y para mí es vital esto. Entonces a veces cuando hablo de arte es como, ya, meto a todos en el mismo saco, pero cuando hablo de ilustración, netamente estoy hablando de comunicación. Lo que pasa es que, claro, venimos de esa educación donde nos dicen esto es de una manera, de otra manera y de otra manera. Y claro, siento conversando contigo que lo que pasa es que los artistas necesitan ser un poco como lo que tú haces, tener una claridad en el mundo de la creatividad, pero tener también otra claridad en el mundo, en la parte que te exige funcionar en el mundo. Entonces, claro, uno puede ser ilustrador, diseñador. Yo no siento que esas personas dejan de ser artistas. ¿Quién? El que se siente ilustrador o el que se siente diseñador gráfico. Yo creo que ahí cabe muchísimo el ejercicio. Todo está atravesado por el ejercicio de la creatividad. Totalmente. Nosotros, acá en el ISPADE lo que un poco se intenta promover con los alumnos es decir, es la creatividad la que transforma el mundo. Pues puedes ser programador de software, puedes ser estudiar inteligencia artificial, comunicación digital, pero si tú no tienes la chispa de la creatividad, que eso está... Eso es de todos, o sea, eso no le compete a nadie. Claro, hay gente que la trabaja, hay gente que la educa, hay gente que la sabe manejar y hay gente que, como tú, la puede expresar en el mundo del escenario, la puede expresar en un papel, puede trazar esas historias. Y claro, para mí esos deberían ser, no sé, los membretes sí me caen al huevo, pero hay que diferenciar entre un artista y una persona que puede simplemente trabajar con la creatividad. Pero ahí sí, creo que ahí te entendí mejor la pregunta y ahí sí siento que hay una diferenciación, porque el diseño gráfico, o sea, ya no es entre la ilustración y el arte, sino el diseño gráfico y el arte. Y entonces la pregunta era por qué la ilustración está en la mitad y divido las dos. Es porque para mí el diseño gráfico sí es algo más técnico, ¿cachás? Es como tienes que responder, tienes herramientas súper técnicas como si fuera un carpintero haciendo una mesa, es dónde tiene que pegar, qué tiene que cortar para que funcione esto. Y el arte termina siendo un poco más subjetivo, ¿cachás? Que no es que no tenga herramientas claras, pero sí empieza a ser un poco más subjetivo. Ejemplo, no sé, arte conceptual que nadie entiende, pero si tienes la justificación, tú dices, ¡wow! ¡Qué maravillosidad! Y la mitad siento que es la ilustración un poco, que combina la subjetividad y el virtuosismo plástico, tal vez tan valorado en el mundo del arte, pero se mezcla con la comunicación y el tema profesional de este problema hay que resolverlo, o sea, no puedo como meter mucha labia para justificar esto, hay que resolverlo, tiene que funcionar en la vida práctica y eso creo que es la ilustración también, lo mejor de los dos mundos. Pensando que hay dos mundos. Oye, pensando que de ley. ¿Cómo fue esto de lanzarse a las redes sociales? Porque yo veo que acá una de las grandes limitaciones, acá hay grandísimos trabajadores de la escena, hay grandes dramaturgos, grandes actores, pero siento que hay el arte tiene un velo de que no se tiene que mezclar con las cosas de la industria cultural, y yo siento que tú has sabido ocupar un espacio y creo que eso te ha servido un montón. Veo muy poca gente que maneja la parte comunicacional desde las artes escénicas como tú. ¿Cómo fue ese proceso y cómo así decidiste aventurarte a TikTok, a Reels y a ese mundo que a veces se siente lejano de las artes escénicas, pero yo siento que hoy es súper cercano y es una herramienta muy poderosa? Muy valiosa. Sí, en realidad a mí
me cuesta mucho las redes sociales, de hecho. Pero en pandemia pasó algo particular y era que ya nos moríamos, básicamente. Estábamos, a mí me tocó con quien era mi pareja en ese momento y ya no podíamos más, ¿sabes? Para mí, de hecho, el teatro es una forma de drenar, ¿cachas? De tener ese espacio social y de verme, o sea, es como tan vital como dibujar. Y estaba bien porque trabajaba en ilustración ese tiempo, pero el juego sentía que necesitaba y más la angustia de no saber lo que pasaba, no poder estar cerca de la gente que quieres y demás. Estábamos así como, ya no podemos más. Y fue un acto de supervivencia, creo, ya pongámonos a jugar, listo. Entonces fue eso, un experimento. También a partir de que uno de mis sobrinos estaba como muy angustiado de lo que era la pandemia y había esta nota de no quiero abrir las ventanas porque va a entrar el virus, ¿cachas? Y de que salga la mamá a trabajar, ¿sabes? Entonces me pegó mucho también eso. Y empecé a hacer como estos tips para pasarlo bien en la pandemia. Que era también un ejercicio creativo para mí porque no tenía nada preparado, era como intuía algo y ese rato era como hacerlo enfrente de la cámara, que me daba a mí el tema de improvisar, que a veces cuando grabas se pierde, ¿no? Como la frescura pero lo registrábamos en la cámara, grababa quien era en ese entonces mi pareja y listo, aprender a moñar además el editor y sacar un poco como por respirar, ¿sabes? Por bocanada de aire mental de poder jugar y poder ser también esa personaje que a mí me salva la vida la clavijita siempre. Y salió, funcionó, creo que todos estábamos así mismo y cuando le veían a la Shunshita, esta niña haciendo boberías, era como, gracias, ¿sabes? Y hicimos también... Hice tips, los tipicitos que eran ya específicos casi para mi sobrino directamente, en plan como respiremos, como decir las cosas de protección en ese momento, pero sin el estrés de que te vas a morir, ¿cachas? Sino como, a ver, pongamos un elefante entre uno y otro porque sí, ¿cachas? Porque el elefante imaginario y el elefante real tienen la misma dimensión, ¿cachas? Pero no el cómo nos vamos a morir. Y también... me inventé ¿cómo es? Del consultorio de la clavijita, porque empecé a ver que había como mucha... como que le empezaban a querer mucho a la clavijita, incluso amigas que yo cacho que sabían mi edad normal, era como, ay, la clavijita, cuídate, no sé qué, y sentía mucho amor como maternal, entonces era como, ya, ok, quieren escribirle a la clavijita, escríbanle a la clavijita, y abrí esa posibilidad en el consultorio, y entonces me escribían en las redes sociales, cogía algunas preguntas, intuía como algunas respuestas, pero literalmente las ponía como en las cartitas, o sea, no ponía las 100, ponía como 7 y sabía que iba a responder 5, intuía más o menos por dónde iban a ser las 5, pero me pasaba que no sabía exactamente cuáles eran esas preguntas, y a veces truqueaba el de, ok, van a ser estas 5, pero en el hacer las cosas se me mezclaban y sí pasaba que a veces salía una pregunta que era como, piensa rápido y responde. Entonces, ese elemento del juego y de la torpeza en vivo era muy, muy chévere también. Y a mí me dio vida en la pandemia. Tú hablas ahorita de la torpeza y que esto de la pandemia lo hiciste para... que no era muy planificado, que había mucho de improvisación. Esos dos elementos son muchísimo del clown. O sea, vivir en el reino de la torpeza y no saber qué va a pasar. ¿Cuál es tu herramienta preferida de un clown o de la clavijita o de tus personajes? ¿Cuál es tu herramienta a la cual recurres para poder trabajar? Para mí el clown es casi una religión, porque siento que hay muchas premisas muy bellas que a mí me enseñan no solo en lo profesional, sino en lo humano, ¿sabes? Y creo que la torpeza y creo que esta improvisación son dos herramientas muy bellas como para amigarme con el error y amigarme con cómo es la vida, que uno no puede
tener certeza de nada en la vida. Pero si me preguntas cuál es mi herramienta favorita del clown, creo que es la vulnerabilidad. Y creo que esa herramienta es la que a mí me hace, creo que me alinea en el propósito de decir. Porque a veces, por ejemplo, yo creo que sobrepienso las cosas mucho en mi vida normal, humana. Entonces, para mí la torpeza es como una gran bocanada de aire de, ok, aquí sí me voy a permitir buscar cosas, pero quizá me cuesta realmente encajar en una torpeza cuando estoy sobrepensando cosas o es mi tendencia humana, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando recurro a la vulnerabilidad, es como a exponer esa herida o a esa parte de mí que suelo como, o que nos han enseñado socialmente a esconder porque no está bien que te vean así torpe o al airito. Entonces busco como exponerme dentro de lo posible, y cuando logro conectar con esa vulnerabilidad, con esa honestidad, es cuando puedo conectar con la verdadera torpeza, ¿sabes? Y también con el verdadero juego, que a la final siento es la esencia de la improvisación. Pero son dos herramientas que amo mucho. Ajá. Algún rato conversando antes de este podcast me comentabas que la ilustración es importante para tu trabajo actoral. ¿Cómo va eso? Es complicado de explicar. Creo que tiene varias razones. Una es que, si acaso, en el mundo de la ilustración me siento profesional, y en el mundo del clown me siento descubriendo algo, con herramientas, con muchas herramientas, pero descubriendo. Y esa es una energía que a mí me gusta un montón. Y siento que una de esas herramientas muy pesada que me sirve en el mundo del clown es la ilustración, la narrativa visual, que lo he aprendido aquí, que lo he explorado aquí en este mundo de la ilustración, que la he cagado aquí innumerables veces. Entonces hay como una suerte de, no sé este mundo de aquí, pero de esta herramienta de la que me voy a coger para sostener este mundo, sí que sé. Entonces hay una suerte como de no sé a dónde voy, pero sé que voy a llegar. Y entonces, no sé, es como una danza bonita entre explorar lo físico desde un no saber y permitirte que el mismo cuerpo y que la misma historia y que la misma sensación te vaya sorprendiendo en el camino. Que de repente, quizá cuando uno es muy técnico o muy preparado en algo, como que se pierde esa posibilidad del descubrir, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, y al revés pasa igual. O sea, yo entiendo el teatro y la ilustración. Sí, al revés sucede. Yo tenía un compañero en Malayerba que era ilustrador. No sé si lo conoces, se llama Pablo Ortega López. No vive acá, pero es un buen dibujante. No sé mucho si se dedicó tanto a la ilustración, pero él siempre en clases, su metodología era pensar escenas que él tenía narradas para ilustrar, para ir buscando la corporalidad de los personajes, o para ir buscando ciertos detalles, o un gesto, o una seña con la mano, o un estar en el espacio, para luego llevar eso al papel. ¿En tu trabajo pasa igual? Tal cual. Tal cual. De hecho, claro, en algún momento, como te contaba, fue la crisis, ¿no? Una cosa o la otra. Y luego cuando decidí que voy a hacer las dos, era loquísimo como viendo obras de teatro, era como ¡oh! Lo que necesitaba para el libro, cacha. Esto era composición, es como ¡uy, cromática! Y ilustrando es como ¡oh! Esto es para una obra, claro, ahora le entiendo al Guido, ahora le entiendo al Víctor, ahora le entiendo al Cacho, ¿sabes? Ilustrando. Entonces, ahí yo descubrí que en realidad todas las ramas cuya columna vertebral son la creatividad, lo que tú decías, es como, hay una simbiosis ahí, es como,
¿Quieres nutrir tu creatividad? Dale, sal del gueto de tu mundo de ilustración y ve el teatro, ve un concierto, ¿sabes? Como nútrete de muchas cosas y vas a entender. O sea, entre más veas, entre más comas, vas a entender. Y me pasa un montón. De hecho, la anacoreta sale de una imagen que me vino a la cabeza. Y a partir de esa imagen es como, ok, vamos buscando personaje, historia. En tu red está el dibujo y está el personaje de la anacoreta, si no me equivoco. ¿Qué fue primero, ese dibujo o ese personaje? De hecho, a ver, la primera imagen que se me vino nunca la ilustré, que era de una mujer llena de maletas en la espalda, tanto que parecía una mujer tortuga, una mujer montaña, así encorvada. Fue la imagen que se me vino, me encantó y dije, quiero esto. Lo siguiente que pasó fue el afiche de la obra, que es del ilustrado, que para mí generalmente es como la patada que me doy en plan, vas a tener que hacer la obra, ¿cachai? Porque ya publicamos el afiche. Y eso lo hago porque sé que me da muchos nervios estar en escena a una hora. Y entonces como que me obligo a hacer cosas que sé, que quiero, que amo, que me cuestan, pero que sé que me van a hacer bien. Entonces lo siguiente que pasó es del afiche. Y lo siguiente que pasó fue la obra. Hoy hemos hablado mucho de ti, de tu trabajo, y yo quiero preguntarte antes de acabar esto, ¿cómo ves el teatro en Quito? ¿Cómo veo? ¿Qué sientes de lo que está sucediendo? A mí me parece que hay un auge bacán. Veo mucha gente joven haciendo cosas buenas, otra gente haciendo cosas no necesariamente... Ya entran los gustos, no necesariamente todo te tiene que gustar. A mí me gusta muy poco a veces de todo lo que se produce, pero me parece súper valioso que sucedan cosas. ¿Cuál es tu sensación del teatro y de las artes escénicas en Quito? Un poco lo mismo, siento que hay como una nueva ola, por decirlo así. No ubico si son jóvenes o no, algunos quizás sí porque son más cercanos y cacho la edad. Pero siento variación en las propuestas, que eso ya agradezco un montón y que quizá no lo veía hace algunos años. Y me emociona un montón que las salas se llenen de propuestas. De repente no he visto todas, no cacho. Lo que tú dices ya empieza como el tema subjetivo, de el tema que abordan, de cómo lo abordan, de estéticamente, de técnicamente. Que es discutible, pero que haya propuestas, siento que ya es que estamos ganando terreno y que está bueno. ¿A ti te gusta algo de alguien en específico mucho? Que admires, digas, acá esto me parece muy bueno, me gustaría que la gente lo vea. Hay mucha gente que quiero y admiro, a mí el grupo que alucino es el Malayerba. Cuando estaba la Charo, el Negro, como la época fuerte del Malayerba, a mí me voló la cabeza a un nivel inexplicable, así. También hiciste esos talleres, me contaste. Sí, también estuve con el Malayerba. Para mí la Charo... Verás, a mí me gusta mucha gente, pero a mí poca gente me genera esto como de fanatismo, de ¡ah, te amo! Así respiro tu aire, fírmame la chichi, lo que fuere. No, gacha. Pero la Charo sí, la Charo me provocaba eso de ¡ay, me miró! Creo que me miró. O sea, no sé, hay algo con la Charo que me encantaba cómo susurraba, es como, no sé, mucha verdad en la Charo, mucha verdad. Puede ser como el Malayerba, un grupo que me gusta mucho, pero creo que es muy subjetivo también. A mí me gusta una narrativa que me deje reflexiones, ¿cachas? Y eso es lo que busco también en mi trabajo, no solo en el teatro, sino en la ilustración. Es como si me das algo cerrado donde no puedo yo hacerme preguntas que me interpelen, donde pueda reconocerme, encontrarme, construirme, no me interesa mucho. Así sea muy, muy bello, virtuoso en cuanto a técnica, ¿sabes? Muy virtuoso en cuanto a técnica. Pero hay cosas maravillosas, o sea, hay cosas maravillosas. Lo que está haciendo el Martín Peña en cuanto a lo físico me parece estupendo.
el Sebas también con sus propuestas, no sé si le ubicas al Sebas Catán. La Maya me parece que es una súper actriz, así a otro nivel. No sé si le ubicas a la Mar también, que está en el grupo del Martín. Mar Espinosa creo que es. Sí, sí les ubico. Al Rami. Me encanta que haya ya dramaturgas, mujeres, lo que está haciendo también... Ay, se me va el nombre. Sharon. No sé. Sharon no he leído. Pero sí, no, las mujeres están súper... Sí, la Gaby Ponce también, con Medeas. O sea, también propuestas que están arriesgadas, ¿sabes? De no solo nos vamos a reunir 15, que ya es como gracias amigo o amiga por hacer ese esfuerzo, sino que además la utilería va a ser de este nivel, que vamos a tener mucho cuidado con el maquillaje, con la estética del vestuario. O sea, siento que ahorita hay como mucha responsabilidad en el oficio, en el trabajo, y eso yo lo agradezco un montón. Me parece que antes había como mucho descuido en cosas donde podías ponerle un poquito más de cariño y está, ¿cachas? Como, me invento una tontería, pero ¿cachas? Es como el cuaderno, o aparece un libro en escena y hacen con marcador, ¿cachas? Pudiendo imprimir, que ya es como... Sí, hay... 2 de cariño nomás, ¿sabes? O pagarte un buen afiche, ¿cachas? Que la comunicación es importante, como lo que tú decías. Entonces siento que ahora sí hay como una especie de ok, esta es una profesión y nos vamos a comportar como tal, vamos a tener un equipo de comunicación, vamos a tener un equipo de gestión, vamos a quedar para los ensayos, ¿sabes? Hay otro encare y yo eso lo agradezco un montón también. Y dejando lo difícil para el final, la política pública, ¿qué te parece con respecto al arte acá? A mí me da como tristeza, la verdad. No sé, siento que a veces, por ejemplo, siento que no hay políticas para el arte, culturales, primero. Y que lo poco que hay, como el IPSI, por ejemplo, para mí es una especie como de parche a una necesidad cultural que no sé qué tanto responde. También por el enfoque que le dan a estos fondos. En general me da tristeza porque siento que la gente que está gestionando estas leyes poco o nada saben del arte y poco o nada han vivido del arte y quizá por eso toman ese tipo de decisiones. Pero también es como, entiendo lo difícil que es para un artista dejar de crear e irse a la parte burocrática a camellarse esas leyes, y por eso admiro un montón a la gente que está ahí haciéndolo de una u otra forma. Entiendo también por esos amigos que a veces lo intentan de tanto en tanto, que es como algo muy cerrado y muy difícil de abrir y de proponer, porque siento que es una maraña media rara por ahí. Y entonces me da una sensación como de tristecilla. Pero no gasto mucha energía en quejarme, ¿sabes? De lo mal que va, sino en buscar opciones para hacer. Y ahí, cuando miro todo lo que estamos haciendo, la gente que no tenemos políticas para poder desarrollar lo que hacemos y que sin embargo hacemos cosas muy power, es como, qué varones y varonas somos, ¿cachai? Hay mucho talento, hay mucha autogestión, hay mucho conocimiento de esa autogestión que no creo que esté bien, pero nos ha tocado. Hay mucha humanidad también detrás de eso y eso me llena como el corazoncito de orgullo también. Incluso en el tema de la ilustración y de la promoción lectora, recuerdo un congreso que hubo donde iban como a hablar de cada uno de sus propuestas de promoción lectora. Iba uno tras otro que no tenía financiamientos estatales y contaba unas cosas que había logrado así en comunidades lejanas, con una conciencia filosófica de respeto, de educación respetuosa. O sea, alucino. Y luego pasa un alguien con mucha plata diciendo que regala libros y que hace evaluación cada cierto tiempo de cómo va la lectura en la casa. Y
claramente el libro con el loguito y un poco, haciendo la condición, ¿no? Y entonces es muy loco porque por un lado cabrea esas actitudes del Estado, de gente que tiene plata, y por otro lado uno dice, puta, se puede hacer tanto si uno quiere, y nosotros no la tenemos a favor, y estamos haciendo cosas muy power, muy humanas, muy con sentido, que no sé, es una sensación entre, qué mierdin, pero se puede, vamos, y vamos igual ganando terreno en el tema de leyes, pero sin aflojar lo otro que ya hemos ganado y que lo seguimos haciendo, ¿no? Sí, verás, lo que pasa es que acá la gente que trazó la política pública no era gente vinculada al arte, era gente vinculada a los negocios. Entonces trazan un marco legal para hacer negocio del arte y así es muy difícil que todo suceda. Sí destaco como tú que pese a ese montón de trampas que existen, se logre gestionar cosas maravillosas, porque aquí hay capital humano y capital cultural tremendo, no solo en Quito, sino en Ecuador. Tal cual. Yo podría seguir conversando contigo mucho tiempo, pero ve. Entonces, no, pues agradecerte un montón, Sofía, que estés aquí. Estoy seguro que lo que vayamos a hacer en el ISPADE va a ser muy bacán. El ISPADE no es una cosa gigantesca, pero cuenta con todo nuestro capital cultural para apoyar trabajos como los tuyos. En el ISPADE somos fan de lo que tú haces desde hace mucho tiempo y nos encantaría trabajar a largo plazo. Las puertas aquí están abiertas. Este espacio, como yo siempre digo, si tú lo requieres para hacer otro tipo de cosas, están las órdenes. La idea de utilizar los nuevos medios digitales es que la gente tenga acceso. De nada sirve que sean como siempre han sido los medios de comunicación, cosa de 4 personas. Entonces, pese a que no somos muy grandes, cuenta con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, Sofía. A ti, querido. Y haremos cosas bacanas. A ti, gracias también por ponerle pecho a este proyecto del ISPADE, que sé que no debe ser fácil. Y nada, yo feliz y honrada de estar aquí. Chévere, pana. Esto es La Pata Rota. Ahí nos vemos, panas.